A ver, así que muy buenos días, saludos a todos, gracias por acompañarnos en esta charla programada que tenemos esta mañana sobre los beneficios de las microredes fotovoltaicas para comercios e industrias, donde la empresa Green Energy, que es empresa afiliada a la Cámara de Industrias, pues nos va a estar dando la charla con el experto que ya tenemos conectado en este momento también, que es don Ignacio Salazar. Él es el expositor y es el director comercial de Green Energy desde hace ya 3 años. Él es ingeniero electromecánico y tiene más de 7 años de experiencia en la industria de la energía fotovoltaica. Es parte del comité técnico de las cámaras de generación distribuida desde su constitución en el año 2019. Y pues bueno, Ignacio es un apasionado por dar ese servicio al cliente personalizado, en donde para él la ingeniería es de gran valor y que es su principal entregable en sus eventos y sus actividades que desempeña. Así que agradecerle a Green Energy por este espacio, por esta charla, y quedan ustedes listos para escuchar a Ignacio. Importante nada más recordarles que si ustedes van teniendo consultas, las van escribiendo en el chat y yo voy a estar aquí pendiente de esas consultas. Una vez que don Ignacio finalice su exposición, entonces las vamos a ir haciendo una por una, ¿de acuerdo? Siendo así, Ignacio, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Tatiana, por realmente la introducción y realmente por permitirnos estar en este espacio. Agradecerle, ¿verdad?, a la Cámara de Industrias gestionar de justamente esta charla y permitirnos exponer un poquito ¿verdad?, la trayectoria que tenemos en proyectos con almacenamiento desde hace ya varios años en escalas ¿verdad?, comerciales e industriales. Igualmente agradecerles a todos los participantes porque vamos a sacar un pequeño espacio esta mañana para poder conversar de este tipo de proyecto y los beneficios y ventajas que puede tener la implementación de esta tecnología en las industrias realmente. Entonces voy a proceder a compartirles acá mi pantalla rápidamente para poder iniciar con la charla. Ok. Entonces, bueno, nuevamente agradecerles el espacio. Como mencionaba Tatiana, ¿verdad?, yo soy el director comercial de Green Energy y aparte ingeniero electromecánico, ¿verdad?, pero siempre me han encantado las ventas y, ¿verdad?, y el manejo técnico de los proyectos comerciales. Entonces, la idea de hoy es presentarles nuestro más reciente proyecto, que es una microred fotovoltaica implementada en una planta de producción de alimentos, lo cual promete ser realmente punta lanza en cuanto a implementación de tecnología dentro de estos sistemas eléctricos de los clientes, ¿verdad? Entonces, igualmente invitarlos, ¿verdad?, que puedan escribir cualquier duda, tanto técnica o comercial, que puedan tener, ¿verdad? Y si no la podemos atender el día de hoy, pues con muchísimo gusto podemos entrar en conversaciones pues más adelante, ¿ok? Entonces, bueno, muy importante, esta planta de producción de alimentos cuenta con una operación, ¿verdad?, 24/7, realmente con un paro menor, digamos, de limpieza cada 10 a 15 días, lo cual también presenta retos de implementación porque tenemos, ¿verdad?, periodos de ejecución de proyecto pues bastante cortos. Se encuentra una tarifa eléctrica, la cual es la tarifa de media tensión convencional, ¿verdad?, la cual tiene un alto costo en el peso de máxima demanda, ¿verdad?, y un costo nivelado, digamos, en cuanto a lo que es energía. Presenta, o más bien los objetivos realmente del proyecto es reducir no solo el consumo eléctrico del cliente, obtener los ahorros mediante la facturación, sino también reducir el uso de la planta de emergencia al máximo posible para evitar la huella de carbono producto del uso de este activo, ¿verdad? Entonces, cuando se nos presenta este reto, pues de acuerdo a todos los diseños que hicimos, pues damos con, ¿verdad?, la resolución que vamos a estar viendo justamente el día de hoy. Igualmente, como les decía, quieren tener una combinación de estas aplicaciones, ¿verdad?, de sus usos de los activos que los vamos a ver viendo un poquito más adelante en la presentación, ¿verdad? Entonces, el cliente tiene más o menos una carga de unos 950 kilovatios o bien casi cercano a 1 mega, y el target realmente, ¿verdad?, o la meta a cumplir en cuanto a ahorro en demanda, principalmente en punto, pues es dejarlos a menor de 500, ¿verdad?, para poder desbloquear los objetivos económicos relacionados al proyecto. Entonces, un poquito, digamos, del detalle del sistema. La planta solar fotovoltaica es una planta relativamente pequeña para el consumo que tiene el cliente. Como vieron, ¿verdad?, en la foto anterior, esos eran los techos del cliente, de una limitante de área importante.
lo cual realmente pudimos instalar unos 187 kilovatios de potencia fotovoltaica, pero el sistema de almacenamiento es realmente significativo, ¿verdad? De un mega 375 por 2 horas de respaldo. Esto es lo que nos permite realmente integrar y maniobrar la carga eléctrica del cliente realmente a discreción del programa ¿verdad? Y los objetivos que vamos a ir buscando. Viene a traer unas toneladas de dióxido de carbono evitadas de más o menos unas 17,5. Esto, ¿verdad? Obviamente se sincroniza con cualquier certificación, ya sea ISO 50001, ¿verdad? Carbono neutro, todo, ¿verdad? Realmente el aporte de la energía limpia que trae los sistemas fotovoltaicos, pues viene a sincronizarse muy bien con todo lo que son, ¿verdad? Certificaciones. Y por otro lado, ¿verdad? Obviamente tenemos un sistema de control inteligente, ¿verdad? Donde tenemos, ¿verdad? Inteligencia artificial para poder generar los algoritmos de uso y entendimiento de la dinámica de consumo de los clientes, ¿verdad? Importante que este mismo proyecto podría estar implementado en otra industria con otras características, inclusive un nivel de facturación muy parecido, pero los resultados pueden que sean realmente distintos, ya que el almacenamiento, nosotros siempre decimos, ¿verdad? No necesariamente va a impactar de la misma manera a todas las industrias, ¿verdad? Hay que hacer estudios hechos a la medida que nosotros ya llevamos, ¿verdad? Bastante tiempo implementando este tipo de proyectos. Nuevamente invitarlos, ¿verdad? Que nos agreguen nuestra página web, ¿verdad? Nuestras redes sociales. Tal vez esto lo dejo un poco de lado porque asumí que ya tal vez nos conocen un poco. Green Energy es una empresa costarricense que tiene, ¿verdad? Más de 14 años de estar desarrollando proyectos fotovoltaicos en Costa Rica. Actualmente somos el mayor importador de equipos de almacenamiento en Costa Rica por 2 años consecutivos, ¿verdad? Y contamos pues con muchísima experiencia en casos de desarrollo de proyectos de ingeniería eléctrica principalmente. ¿Ok? Para retomar un poquito, ¿verdad? El caso, la idea es poder tener un ahorro de más o menos un 35% de su factura anual, ¿verdad? Entonces los ahorros realmente no son menores, a pesar de que el sistema solar fotovoltaico pues es un poquito pequeño. Em, Ahora, ¿cómo, de manera general, ¿verdad? ¿Cuáles los detalles de este sistema que implementamos o bien de cualquier microred fotovoltaica, ¿verdad? Es una combinación de muchos activos. Esto es una filmina esquemática, realmente algo bastante visualmente sencillo de digerir, donde tenemos pues varios activos, ¿verdad? Tenemos la fuente de generación, principalmente fotovoltaica, por un tema de costos, ¿verdad? Es la tecnología más eficiente en cuanto a costos de implementación y rapidez de implementación, y es nuestra especialidad, por supuesto. Todo va para ser impactado un consumo eléctrico donde el mismo cliente va a estar consumiendo de manera paralela a la red pública. Y por otro lado integramos un sistema de almacenamiento de cualquier escala eh, de manera, de manera que no dependa, digamos, de las fuentes que ya hay implementadas, ¿verdad? Entonces es importante recordar acá que los sistemas de almacenamiento pues son bastante agnósticos en cuanto a la tecnología de generación que se tenga, ¿verdad? Son proyectos que eléctricamente están armonizados dentro de un mismo objetivo, pero eléctricamente no dependen uno del otro, ¿verdad? Entonces es algo bastante importante. Para este proyecto, bueno, integramos también lo que es una planta de emergencia actual, ¿verdad? Del cliente, una planta de Omega 600, donde nuevamente la idea es tener el costo evitado del peso de combustible y la huella de carbono producto del uso de este sistema. Mencionarles que, ¿verdad? Todos estos activos, obviamente se coloca una capa supervisoria de monitoreo y de control para el manejo de activos y poder realmente ir generando las reglas de uso y las metas tanto económicas como, ¿verdad? como eléctricas del sistema como tal. Algo que tal vez no les mencioné al inicio. em, este cliente pues tenía una particularidad donde dependiendo de la época del año podrían tener ya sea desde un paro no programado a la semana, ¿verdad? O hasta 5 a la semana, por un tema de fenómenos de calidad de energía o bien paros francos del corte de suministro eléctrico, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí recordar, y lo vamos a retomar un poquito más adelante, em, que el aislar la carga no es necesariamente una decisión producto de perder el fluido eléctrico, ¿verdad? Pueden haber de que los parámetros de calidad de energía no sean los óptimos, ¿verdad? O que por A o por B razón, pues se decida hacer este aislamiento, ¿verdad? Entonces son cosas que vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero como podrán ir viendo, el ingreso y la adopción de este tipo de tecnología, pues
pues varía mucho y más bien diversifica mucho la manera de operar, digamos, de una industria. Y recordar que la tecnología de almacenamiento, ¿verdad? Va desde los 10 kilovatios de potencia hasta los múltiples megas, con aplicación directa, sin importar el giro de negocio de la operación, ¿verdad? Inclusive para empresas de distribución igualmente, ¿verdad? Hay aplicaciones más especializadas pues para este perfil de cliente, ¿no? Ahora, un poquito más acerca del sistema de almacenamiento, ¿verdad? Que instalamos, nivel de equivalencias, ¿verdad? Siempre tratamos de visualizar este tipo de número porque realmente causa bastante impacto. Ese sistema de almacenamiento puede sostener el consumo de 40 casas por una semana o bien 300 casas por un día o bien esta industria por 2 horas, ¿verdad? El peso energético del consumo industrial, ¿verdad? La electrificación de la industria, pues es un peso bastante importante en el uso de la energía. Equivale más o menos a ¿verdad? Unos 22.000 kilómetros recorridos con un vehículo eléctrico. Este equipo que ven ahí, ¿verdad? En plena maniobra de descarga, pues viene pesando más o menos unas 30 toneladas, ¿verdad? Entonces no es un equipo menor. Viene básicamente un contenedor de 40, sin serlo el mismo, un contenedor de 40, ¿verdad? Y es un equipo pues que tiene sus características importantes que vamos a seguir viendo. Ok, un poquito más la especificación técnica per se. Esto es un equipo, bueno, Green Energy está 100% comprometido con químicas eficientes de almacenamiento. En charlas anteriores que hemos dado, ¿verdad? Siempre hemos mencionamos de que hoy en día todo el mundo habla de litio, ¿verdad? Como, como la mejor química de almacenamiento, pero eso nos olvida que el litio es una familia de más de 9 tipos de químicas de almacenamiento relacionadas con el litio, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, muy clara la diferencia entre los tipos de litio que están comercialmente disponibles. En este caso nosotros hablamos de litio ferrofosfato, ¿verdad? O LFP en sus siglas en inglés. La escogencia de esta química es principalmente por un tema de seguridad. Es una química que no alza fuego, ¿verdad? Que es un problema bastante común que se ha evidenciado en la pronta adopción, digamos, de esta tecnología. Em, ¿Por qué? Porque no existe un fallo térmico, ¿verdad? Las celdas inclusive se pueden perforar, que lo más que hacen es realmente sacar un poco de humo, ¿verdad? De ciertos gases, que hay que tener un poco de cuidado, por supuesto, pero no necesariamente una llama viva que no se pueda extinguir, ¿verdad? Entonces, esto, por supuesto, lo ligamos con certificaciones internacionales importantes, ¿verdad? Las que más aplican en este tipo de proyecto viene siendo la UL 17, 9540 y 9540A, la cual regula la integración de paquetes completos, ¿verdad? Por supuesto, este sistema cumple con, ¿verdad? La IEEE 1547 en recursos energéticos distribuidos, ¿verdad? A nivel de interconexión, protección anti-isla, ¿verdad? Y todo este tema de seguridad, entre otras. ¿Verdad? Entonces es un equipo pues bastante certificado. Recordemos que en Costa Rica, de hecho, se hizo un trabajo muy fuerte hace tal vez un par de años para atrás, donde las químicas que tengan esta certificación pues son exonerables en su importación, lo cual, ¿verdad?, mejora el atractivo de poder implementar tecnología de este tipo, ¿ok? Para que lo tengamos presente. Así como ven en pantalla, realmente es el equipo instalado, ¿verdad? Vemos ¿verdad? El gabinete con todas las baterías internas y un inversor central importante, ¿verdad? Todo este gabinete viene protegido con su sistema contra incendios. Es un sistema contra incendios no de agente químico, sino más bien de agua. De hecho, es el primer sistema implementado en este país que usa enfriamiento por agua y sistema de supresión de incendios por agua, ¿verdad? Entonces, algo bastante importante, ya que no hay agentes químicos y una recurrencia de costos de mantenimiento, de estar recargando y probando, ¿verdad? Estos agentes químicos, pues año con año o cada 2 años, como piden respectivas normas, ¿verdad? Entonces, eso es algo, pues, bastante importante. Nuevamente recordarles, ¿verdad? Cualquier consulta pueden escribirla por el chat para poder atender cualquier detallito ya finalizando la charla, ¿verdad? Entonces, para que se sientan cómodos ahí de escribir lo que sea que guste. Bueno, por otro lado, recordar que los sistemas de almacenamiento, pues vienen con todos los gustos y sabores, ¿verdad? Este es un sistema que es considerado, ¿verdad?, formador de red, que es todo un tema en el uso de inversores, ¿verdad? Y hay electrónica de potencia que se utiliza para seguir una red externa
que principalmente es la que se usa en la tecnología fotovoltaica únicamente, ¿verdad? Pero cuando hablamos con sistemas de almacenamiento, es un sistema que forma su propia red para que el resto de activos se puedan sincronizar a ella, ¿verdad? Inclusive balancear la frecuencia en la entrada y salida de carga, ¿no? Entonces son equipos bastante más especializados, inversores pues bastante más capaces, ¿verdad? Por otro lado, es un sistema que toda su lógica de control viene también a ofrecer bondades de servicios auxiliares, que los vamos a tocar un poquito más adelante, donde pues hay muchas bondades que el sistema puede ofrecer aparte de los ahorros, ¿verdad? Necesariamente económicos. Hay todo un ambiente, digamos, de calidad de energía importante que hay que supervisar en las instalaciones, ¿verdad? Y esos son activos que van a brindar servicios auxiliares, ya sea internos dentro de un sistema eléctrico privado del cliente o bien hacia la red pública cuando ya la normativa, digamos, esté vigente y en firme, ¿verdad? Toda esta metodología nueva que está pendiente por salir. ¿Ok? Ahora, em, tal vez aquí los dejo un momento con un videito rápido de maniobra. Entonces, oportunidades y ventajas, que esto es realmente el cuerpo más importante, pienso, de la sesión de hoy. Y entender todos los retos, ¿verdad? Que puede tener cualquier sitio, ¿verdad? Cualquier planta, operación industrial o comercial, digamos, que tenga un peso en su gasto eléctrico y que realmente quiera trabajarlo. Entonces, cuando hablamos de las oportunidades que puede traer un sistema fotovoltaico combinado con almacenamiento, son muchísimos, ¿verdad? Existen múltiples aplicaciones que podemos ofrecer para poder desbloquear ahorros económicos o bien mejoras o costos evitados, inclusive sobre la misma infraestructura. Entonces, el primero y el más importante, eh, que viene siendo casi unido con el primero y el último, era controlar ese gasto eléctrico. Hoy en día la tarifa eléctrica, bueno, ha venido en aumento de manera bastante significativa desde diciembre del año pasado, ¿verdad? Con más de un 30% de crecimiento, lo cual a nivel industrial, pues yo sé que hay un peso y una necesidad de controlar ese gasto eléctrico porque a nadie le gustaría que se salga su factura eléctrica de control. Eh, y esto es algo que un sistema de este tipo pues viene a implementar. Ahora, ¿a qué me refiero con esto y cuáles son realmente las dos grandes aplicaciones que van a producir máximos ahorros, ¿verdad? Es muy, muy comúnmente conocido, ¿verdad? Manejo de picos de demanda o Demand Charge Management en sus siglas en inglés, o bien arbitraje, ¿verdad? Lo que es manejo de picos de demanda, su nombre es bastante, ¿verdad? Autoexplicado, ¿verdad? La carga requiere una potencia específica, ¿verdad? Que el implementar un sistema de este tipo. Recuerden que el sistema fotovoltaico viene a traer energía en sitio, que se va a autoconsumir en sitio, y el sistema de almacenamiento viene a traer potencia en sitio, ¿verdad? Que también se va a entregar previo a estar obteniendo, operando en paralelo con el restante de la potencia que se vaya a necesitar para llevar la carga, ¿verdad? Una dinámica que funciona, ¿verdad? En tiempo real, ¿verdad? Minuto, segundo a segundo, minuto a minuto. Las industrias no se dan cuenta, ¿verdad? Cuándo es energía o cuándo es potencia suplida por el sistema de la microred, ¿verdad? O bien lo que viene a tarifa, digamos, convencional de producto de la red pública. Entonces, esto es algo muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Toda maquinaria, todo equipo industrial puede ser manejado con este tipo de sistemas, tanto solo almacenamiento como almacenamiento con solar, ¿verdad? Eso perfectamente es una realidad hoy. Eh, por otro, por otro lado, tenemos lo que es arbitraje de energía, que esto es básicamente mover o trasladar la carga a un periodo más favorable. Son muy similares entre sí, pero los objetivos
técnicos son bastante diferentes, ¿verdad? Va a depender mucho de la tarifa en la cual el cliente se encuentre, porque dependiendo de qué tarifa se encuentre, pues podemos tener aplicaciones que produzcan más o menos ahorros. Básicamente el arbitraje es lo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Cargarse en la noche para descargarse en periodo punta, ¿verdad? Capitalizar el delta o la diferencia de tarifas eléctricas para poder maximizar sus ahorros. Entonces es una de las aplicaciones que podría estar provocando excelentes ahorros dependiendo de la tarifa eléctrica en que se encuentre el consumidor. Ahora, por otro lado, esta misma solución viene a traer un respaldo ante la inestabilidad de la red. Recordemos acá que el sistema de respaldo, como les comentaba ahora al inicio, el criterio de aislarse la red no necesariamente es un producto de una falla franca, ¿verdad?, de la red pública, que es como el concepto que la mayoría de gente tiene y cuando lo evalúa, dice, mira, es que a mí ni siquiera se me va la luz, ¿verdad? Y puede ser que sea cierto. O sea, Costa Rica, de hecho, se ha hecho, bueno, las empresas distribuidoras han hecho un excelente trabajo a nivel de de continuidad del suministro. Sin embargo, conocemos que hay varios sitios donde la calidad del suministro no necesariamente es la ideal, ¿verdad? Tenemos problemas de tensión muy importantes, ¿verdad? Problemas de sacks de voltaje y suels de voltaje, ¿verdad? Que terminan, a veces son tan sensibles, ¿verdad? Los equipos industriales a veces son muy sensibles, donde cualquier perturbación ¿verdad? Inclusive flickers, ¿verdad? Podrían estar ocasionando un paro no programado parcial de la planta. Entonces, recordemos que la lógica de respaldo no es solo un tema de un respaldo largo, sino también este tipo de activos tiene la capacidad de proveer un tiempo de respuesta tipo UPS, ¿verdad? Donde estamos hablando de un tiempo de respuesta menor a 5 milisegundos, donde literal ni parpadea. ¿Ok? Inclusive un dato curioso, digamos, es tan rápido, digamos, la transferencia que nosotros en este proyecto tuvimos que poner una torreta anunciadora, digamos, porque fuera el proceso industrial y el equipo operativo, pues no se da cuenta cuando está operando en modo microred ante un fallo. Puede ser que ha pasado el fallo hace 40 minutos y nadie se ha dado cuenta, porque es así de rápido, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la sensibilidad de los equipos, pues vamos a escoger las soluciones necesarias, ¿verdad? Porque vos me puedes decir, no sé, puede ser que aquí alguien de los participantes no se tenga redes de frío importantes, donde no hay una vulnerabilidad ante a un parpadeo, ¿verdad? O a un fenómeno de calidad, pues ok, puedes mantener todo cerrado, ¿verdad? Y no vas a perder una temperatura por varias horas. Entonces tal vez no necesitas esa electrónica, digamos, de potencia tan pesada, vamos con otro tipo de solución, ¿verdad? Entonces ahí hay mucha ingeniería que hacer para dar con esta solución, ¿verdad? Entonces, eso es de lado. Por otro, y va muy encadenado con los que le comentaba ahora al inicio, eh, mejorar la calidad de la energía, ¿verdad? Este tipo de sistemas, tanto solo solares como solares con almacenamiento, o bien microredes fotovoltaicas, que es realmente en escala de complejidad como va el asunto, podemos tener controles dinámicos con objetivos específicos. ¿A qué voy con esto? Tenemos controles, ¿verdad? Polvar, donde el sistema pues, puede sacrificar, puede empezar a entregar energía reactiva para mejorar el nivel de tensión. En caso de que las pérdidas sean un tema, digamos, podemos cambiar por hacer un volt watt, donde se puede sacrificar un poco de la producción, ya sea solar o del sistema de almacenamiento para hacer para poder mejorar, controlar este nivel de tensión a un objetivo específico. Podemos, o ya hemos implementado, ¿verdad? Sistemas de control de factor de potencia constante, ¿verdad? Porque sabemos que cuando implementamos todo este tipo de tecnologías dentro de la infraestructura de los clientes, hay varios retos de calidad de energía por dónde está siendo consumida, digamos, por la cercanía de la fuente. Hay varios temas de calidad de energía que hay que estar viendo. Y así como estos, hay muchas aplicaciones adicionales, ¿verdad? De controles dinámicos. Esto es algo que, bueno, nosotros personalmente desde Green Energy hemos buscado incentivar la adopción de controles dinámicos a nivel de servicios auxiliares que se le pueden vender, ¿verdad? O ofrecer a la red pública, ¿verdad? Entonces son sistemas, pues, que su abanico de opciones es bastante diverso. Entonces, hay múltiples maneras de poder capturar diferentes ahorros, ¿ok?
Ahora, uno de los casos más importantes, pienso, de adopción de este tipo de tecnología, inclusive es la sustitución de la planta de emergencia, que hoy uno lo podría pensar y uno dice, mira, esto puede ser una locura, pero sacando las métricas, digamos, en Costa Rica, la métrica media, si mal no recuerdo, de los últimos estudios de calidad que ha hecho la ARECEP, pues los paros, ¿verdad? Las pérdidas de fluido de continuidad van desde los 15 minutos hasta los 45 minutos. Entonces, ¿de qué pasa? Tenemos un activo que se le está dando mantenimiento todos los meses, todas las semanas, ¿verdad? Con arranques programados, con un peso ambiental importante, en huella de carbono y demás, donde perfectamente podría ser evitado, porque este tipo de solución eh, puede dar ese servicio, ¿verdad? Dar un respaldo, ya sea parcial o total, ¿verdad? Parcial me refiero a armar un tablero de cargas críticas, por ejemplo, o a nivel industrial, por supuesto, y poder respaldar lo que esté ahí, o bien en este caso, por un tema de modernización, era muy complejo hacer un tablero de cargas críticas, entonces realmente estamos alimentando, ¿verdad? La barra principal del cliente y realmente sosteniendo el 100% de la carga, ¿verdad? Por hasta 2 horas. Entonces, de ahí, esto es un respaldo, como les digo, 950 kilovatios por 2 horas no es menor, y es una realidad. Entonces, en este caso, bueno, el cliente por un tema de otra capa de confiabilidad, pues prefirió mantener su planta de emergencia, puesto que puede haber ¿verdad? Un fenómeno no previsto, ¿verdad? Catastrófico, donde realmente se ocupa un respaldo, ¿verdad? De más de 2 horas. Pero eso son decisiones que van a depender mucho también de la ubicación eléctrica del cliente dentro de los circuitos de distribución, ¿verdad? Para entender qué tan complejos son estos retos, ¿verdad? Entonces, esto, nuevamente, parte de lo que hay que estar estudiando con los clientes para poder dar con esta mejor, ¿verdad? Con esta solución, pues. Ahora, algo muy importante que está sumamente pendiente en nuestro país es preparar, o sea, la adopción de este tipo de tecnología permite tener ya en firme dentro de los clientes sistemas listos para poder participar en programas que posiblemente se van a empezar a desarrollar en los próximos años. Aquí nos hablamos no solo programas de incentivos, sino, digamos, sabemos que debería de construirse un programa de respuesta a la demanda. Ya con la nueva ley 10.086 y sus reglamentos, ¿verdad? Se habla de un control de acometidas de los clientes, siendo un servicio brindable, un recurso energético distribuido, la interrupción programada de varios clientes, donde se podría inclusive pagar, ¿verdad? Este tipo de interrupción sin que el cliente se vea afectado, ¿verdad? Y es donde realmente nos podemos sincronizar muy bien para que puedan listar a los clientes en este tipo de programas de respuesta a la demanda para que una empresa de distribución, ¿verdad? Pueda tener todos los beneficios de aislar esta carga en cualquier momento sin que el cliente se vea productivamente impactado, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, es como el puente entre todos esos intereses, ¿verdad? Tanto a nivel regulatorio como a nivel, digamos, de empresas de distribución y a nivel, ¿verdad? Productivo, producto, digamos, de la operación industrial de los clientes. Entonces, los modelos de negocio son bastante diversos que podemos estar ofreciendo. Recordemos que cuando nosotros siempre hablamos que cuando se logra eh, verticalizar la manera de capturar ahorros con un mismo activo, es donde se logra realmente desbloquear la tecnología de cualquier tipo, ¿verdad? Eso no solo aplica para temas de energía, sino realmente cualquier activo que se logre, o sea, que logre proveer varias líneas de servicio con varias líneas de posibles ahorros, ¿verdad? Pues es donde realmente se va a terminar desbloqueando varios proyectos, ¿verdad? Varias iniciativas. Algo importante a considerar dentro de estas oportunidades es que a veces muchas compiten entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos ofrecer mucho tiempo de respaldo si estamos usando el casi 100% de la batería para los ahorros. ¿Qué pasa si sucede un fallo cuando estamos recién ciclando la batería? Estamos ¿verdad? En un estado de carga muy bajo, pues las facultades de poder brindar ese respaldo se ven limitadas. Entonces, eso también lleva a un trabajo muy minucioso de dar con esa configuración, donde, por supuesto, nosotros 100% abiertos de poderles hacer cualquier estudio, ¿verdad? Cualquier interesado. Más adelante van a ver, ¿verdad? Nuestra información de contacto y demás. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que como les decía al inicio, este mismo sistema que estamos viendo, que estamos conversando el día de hoy,
puede tener objetivos y bondades diferentes y ahorros totalmente diferentes en otras operaciones, ¿verdad? Dependemos al 100% de los objetivos del proyecto y de la dinámica de consumo de los clientes, ¿verdad? Cómo se comporta un día típico, digamos, cómo se ve eso, ¿verdad? Porque la facilidad de poder descargar y cargar ¿verdad? Las baterías va a depender mucho de esos objetivos, ¿ok? Ahora, muy importante para entrar así ya en materia, ¿ok? ¿Cómo se ve un día típico, verdad? En este caso estamos viendo 2 días típicos con un tema de mayor claridad. Aquí vemos, es una gráfica, es un montón de gráficas, entonces es un poquito saturado. Sin embargo, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Entonces tenemos la curva solar fotovoltaica, es esta parte verde que ven, estos son 2 días, ¿verdad? Como ven, solar no es una fuente firme en potencia, es bastante variable dependiendo de las bondades del día, a pesar de que se hagan, ¿verdad? Los estudios con los últimos 25 o 30 años de datos meteorológicos, pues siempre esta variabilidad de la fuente se toma en cuenta en los diseños, por lo que se habla que no es una potencia firme, ¿verdad? Puedes predecir cuánta energía va a generar acumulada en un día, en un mes, en promedio, pero no puedes hablar de cuánta potencia realmente va a despachar porque pues, es una fuente variable, ¿ok? Acá, muy importante, la curva anaranjada es el consumo del cliente, ¿ok? Que es el consumo real de la carga, que es lo que estamos viendo. La curva morada es cómo me está viendo la distribuidora y por ende cómo me está facturando, ¿ok? No necesariamente es el consumo real del cliente, es un consumo imputado, ¿verdad? Posterior a la implementación de los activos, que es lo que nosotros realmente le queremos sacar provecho. Porque recordemos que la adopción de este tipo de tecnología, ya sea solar o solar con almacenamiento, no va a cambiar la necesidad energética del cliente. O sea, el cliente va a consumir y la operación va a consumir lo que requiere consumir. O sea, eso, la adopción de esto no te va a hacer necesariamente consumir menos, ¿verdad? Vas a consumir igual. El tema es de dónde lo estás adquiriendo. Si lo estás adquiriendo de los techos hacia tu carga, ¿verdad? De las baterías hacia tu carga o bien de la red pública y por ende, ¿verdad? Pagando la tarifa correspondiente. ¿Ok? Entonces, como les decía, el consumo morado es lo que ve la distribuidora y por ende cómo me está facturando. Y vemos acá una curva amarilla donde es la acción de carga y descarga, ¿verdad? Que se rige por este eje, ¿verdad? Este eje vertical, a donde está cero, donde aquí tenemos una descarga de la batería, ¿verdad? Y posteriormente una carga de la batería. Entonces, como sabrán, ¿verdad? En Costa Rica tenemos una tarifa relativamente compleja, diría yo, donde tenemos 2 periodos punta por día, lo cual es raro en el mundo. Pero esto las tarifas complejas también presentan excelentes oportunidades, vea, cuando tenemos este tipo de activos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí estamos impactando el primer periodo punta de todos los días, ¿verdad? Con la acción combinada de ambas fuentes, donde si ven el sistema de almacenamiento no necesariamente se está descargando tan fuerte en ese primer periodo punta. ¿Por qué? Porque tenemos la acción combinada del solar con el almacenamiento. Y posteriormente, ya después tipo 5 o 6 de la tarde, ya va cerrando el solar, ya perdemos totalmente la presencia de esta fuente, pero lastimosamente inicia el segundo periodo punta, ¿verdad? Y recordemos que pues van a cobrar el máximo que se perciba en ambos, en cualquiera de los bloques, ¿verdad? Es un mismo punto a nivel de facturación. Entonces, el comportamiento más crítico es en el de la tarde, porque es donde solo tenemos el activo del sistema de almacenamiento haciendo su descarga. Y como ven, pues se descarga a un ritmo un poquito más pesado para poder mantener este umbral mínimo, ¿verdad? Que ya se le puso. Entonces, y así sucesivamente, posteriormente entra el periodo nocturno, donde estamos cargando el sistema de almacenamiento en periodo nocturno porque la energía es baratísima, y así vea, se carga realmente este activo. Y como ven, realmente este es el estado de carga, lo que se rige por este eje secundario, donde vemos, vea que estamos al 100%, bueno, 95%, y se descarga, ¿verdad? No nos cargamos en valle por un tema de que no hay tanto incentivo económico para hacerlo y nos volvemos a descargar en el segundo periodo punta y nos volvemos a cargar. Y eso sucede todos los días, ¿ok? Un proyecto con almacenamiento es bastante más complejo a nivel operativo, ya que de ahí no podemos fallar, ¿verdad? No podemos fallar ni un solo minuto, ¿verdad? Pensando en el periodo punta. Entonces, es una exigencia muy alta, digamos, a nivel de los activos, y a nivel de nosotros también como
ya sea ustedes como clientes, futuros operadores, o bien nosotros como futuros dueños también, porque puesto que es, la concepción del proyecto puede darse tanto, ¿verdad? El cliente adquiriendo los activos como nosotros mismos pues trayendo soluciones de financiamiento y demás, ¿verdad? Entonces, el tema es que es una operación día con día bastante exhaustiva, ¿verdad? Pero es una dinámica que se repite todos los días durante el mes, ¿ok? Ahora, esto es básicamente el uso del activo cuando estamos buscando producir ahorros, ¿ok? Que es como lo más común. En este caso en específico, como les comentaba, el proyecto tiene una componente de respaldo importante, que es lo que les voy a mostrar acá a continuación, donde vemos acá justamente un disturbio de la red que sucede. ¿Ok? Ya le vamos a hacer aquí un pequeño zoom para que podamos ver cómo se ve. Este es exactamente ese mismo evento, hecho un poquito más grande, con una mayor granularidad de la información. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el consumo del cliente no varía. Como les digo, el cliente ni siquiera se da cuenta. La curva morada ni siquiera parpadea en cuanto a su continuidad eléctrica. ¿Ok? Pero el consumo de la red sí cae al, 100 al 0%, a cero total. O sea, hay una pérdida franca de la red pública. Pero la red, el sistema eléctrico del cliente no lo siente, ¿verdad? Sucede, esto pasó literal 2 minutos, ¿verdad? Parpadeo, un reinicio, digamos, del equipo de protección y demás. Sin embargo, la continuidad operativa del cliente está, que esto es una de las aplicaciones, pues, más importantes, principalmente en clientes que se encuentren en circuitos muy industrializados, ¿verdad? Donde pueden haber varios vecinos que puedan ocasionar ciertos problemillas por ahí, o bien finales de circuito, donde normalmente la calidad de energía puede ser muy mala, ¿verdad? Entonces pueden haber un montón de factores que pueden impactar la activación, digamos, de este beneficio. Entonces, bueno, esto es un activo que no solo genera ahorros mes a mes, ¿verdad? Y tenemos esa meta económica, ¿verdad? Sino también tenemos una meta de confiabilidad. Entonces es un equipo bastante diverso, por eso la batería también es bastante alta, digamos, en su diseño, ¿verdad? Un Mega 375 por 2 horas, que es 2.7 megavatios hora de capacidad. Y esto es parte, digamos, de las aplicaciones que estamos buscando, ¿verdad? Y una vez se implementa, una vez vea, se recupera la red pública, pues el mismo sistema pues va a cargarse como tal. Ya sea la red pública, el solar si existe, ¿verdad? Pues todo esto se decide con este microcontrolador programable que ingresamos, que es esa capa supervisoria de todos los activos. Y tal vez aquí mencionarles em, que no solo son activos de generación, ¿verdad? Ya hoy en día vamos en camino hacia controlar cargas específicas, ¿verdad? Hablamos de los cargadores de vehículos eléctricos, por ejemplo, si alguno, digamos, de los participantes está pensando en cambiar su flotilla, digamos, por vehículos eléctricos, es un tema, ¿verdad? Bueno, desde nuestro punto de vista, la adopción de la electromovilidad, a pesar de que estamos súper a favor de esto, pues es un eslabón perdido a nivel del requerimiento energético, ¿verdad? Todo el mundo habla de muy bonito cargar el carro en media hora, pero durante esa media hora ese auto va a consumir igual o más que un comercio mediano o inclusive grande, ¿verdad? Entonces, son básicamente activos que necesitamos controlar y también hablamos de que son baterías móviles, ¿verdad? Donde perfectamente podrían darnos más servicios dentro de una misma red, ¿verdad? Podemos controlar paquetes de aire acondicionado, ¿verdad? Chillers, podemos controlar manejadoras de aire, ¿verdad? Esto sin restringir las metas, digamos, de inocuidad, de seguridad, ¿verdad? Y de disponibilidad de los recursos que se requieren. Entonces, hacia lo que vamos es un ambiente eléctrico controlable, ¿verdad? Donde vamos a poder moldear el consumo eléctrico del cliente a favor de una, de una economía, ¿verdad? A nivel de facturación. Entonces, de los proyectos son de altísima complejidad, como pueden ver, y el tipo de servicio, digamos, el tipo de objetivo es muy importante irlo viendo caso por caso. ¿Ok? Ahora, por otro lado, y tal vez ya como para ir cerrando un poco, ¿verdad? Y abrir el espacio a consultas y demás, parte de los retos de ingeniería que nos topamos muchísimo en la industria, digamos, costarricense, en comercios de nuestro país, es
subestaciones antiguas, ¿verdad? Sistemas eléctricos de los clientes que tienen, o sea, inclusive en este proyecto es una planta que tiene más de 35 años de estar en Costa Rica, ¿verdad? Entonces pueden hacerse idea del tipo de sistema eléctrico que uno se puede topar ahí, marcas que ya ni siquiera existen, ¿verdad? Que han sido compradas por otros proveedores, mega proveedores, ese tipo de cosas. Entonces hay retos de modernización y automatización bastante importantes, restricciones de espacio, ¿verdad? No todo el mundo tiene un espacio, digamos, para colocar esto. El sistema fotovoltaico es bastante amigable, puesto que la idea es implementar una cubierta de techo donde y volverla productiva, pero un sistema de almacenamiento ocupamos una huella, ¿verdad? Física importante. Vamos a estar afuera para exteriores, ¿verdad? Por un tema de riesgo de incendios y demás. Entonces, esto no necesariamente está bien pensado de toda industria, ¿verdad? Por otro lado, mencionarles, ¿verdad? La cantidad de cableado, digamos, que utiliza este tipo de equipos es impresionante, ¿verdad? Entonces también hay un tema de manejo de cable, ruta de cable importante. Mencionarles que aquí en el centro de maniobras podrán estar llegando más de 120 cables, 500, ¿verdad? Es bastante pesado, digamos. Em, 500 MSM, perdón. Entonces, sí, como ven, hay cualquier cantidad de retos, ¿verdad? Específicos. Y ahora, ¿por qué? Porque estamos integrando, pues, varias fuentes de generación, ¿verdad? La industria y la modernización y el consumo eléctrico, pues, ha hecho que todo sea muy unidireccional, ¿verdad? La red pública va a ser cliente y listo. Ya con todo lo de generación distribuida, con el control de ¿verdad? Vehículos eléctricos, con la adopción de tecnología de punta, pues vamos a integrar muchísimas fuentes dentro de la operación de los clientes y esto tiene sus retos, ¿verdad? Tiene sus retos importantes, como les venía diciendo. Eh, por otro lado, hay un cambio total de parámetros eléctricos, ¿verdad? Bueno, desde mi digamos, hago muchos trabajos de análisis de cortocircuito, ¿verdad? Coordinación de protecciones y demás. Esto hay que hacerlo, ¿verdad? Los parámetros eléctricos de los sistemas de potencia de los clientes cambian porque estamos ingresando fuentes, ¿verdad? Entonces hay mayor aporte de corriente de cortocircuito, ¿verdad? Hay varios estudios de ingeniería que hay que hacer que hemos visto que se han obviado muchos, ¿verdad? Muchos proyectos importantes de nuestro país no, sabemos que no hacen ese tipo de servicio y esto pues es un riesgo de seguridad que no puede obviarse, ¿verdad? Hay que ser bien responsables con la implementación de este tipo de activos, puesto que la capacidad, digamos, de cortocircuito que puede tener un sistema de almacenamiento es considerable y hay que hacer ajustes a los sistemas de protección para que puedan despejar, ¿verdad? Por supuesto, este tipo de falla, ¿no? Igualmente modificamos los esquemas de respaldo porque también el respaldo siempre ha sido muy unidireccional. Pierdo la fuente, arranco mi planta de emergencia, entrego a la carga y se acabó. ¿Verdad? En este caso, la planta de emergencia viene a ser el último activo que entra, entonces aquí hay todo un cambio de lógicas de control importantes que hay que tener, ¿verdad? Y muy específico de este cliente, pero realmente un patrón, digamos, de todo el sector industrial de nuestro país es que tienen periodos muy cortos de paros. Y estos son trabajos mayores, ¿verdad? Son trabajos mayores donde hay que intervenir, trasladar cargas, ¿verdad? Hay que hacer mucho trabajo eléctrico y a veces ¿verdad? Podemos trabajar con a cuentagotas, digamos, de 8 horas en 8 horas y es complejo, ¿verdad? Maniobrar toda la necesidad del cliente, porque obviamente no, lo ideal es que no paren su planta, ¿verdad? Sino trabajar lo más en paralelo que se pueda. Pero de ahí si ocupamos hacer intervenciones importantes y programarnos muy bien para no afectar obviamente los objetivos de producción, ¿verdad? Y objetivos ya empresariales que pueda tener cada una de las industrias, ¿ok? Ahora, ya por último, ¿verdad? Otros casos de éxito, recordarles que esto, ¿verdad? Nuestra microred más reciente, ¿verdad? Tenemos una microred en Grupo Automercado, ellos son, ¿verdad? Un grupo de interés económico muy grande aquí en el país donde han invertido, ¿verdad? Varias decenas de millones de dólares ya con nosotros y adoptaron una microred en su unidad de producto o su planta de producto terminado, donde igualmente, ¿verdad? Estamos proveyendo de servicios con esta combinación de activos, ¿verdad? Solar con almacenamiento.
Y por otro lado, ¿verdad? El Hotel Hacienda Marriott Belén, pues también tiene una microred operativa nuestra, que de hecho fue nuestro primer proyecto en el 2020, terminado de instalar en el 2021. Proyecto muy complejo, ¿verdad? Media pandemia, toda una locura, temas de transporte y demás. Sin embargo, ¿verdad? Es un proyecto que igualmente le está dando bondades a una operación pues hotelera, ¿verdad? Entonces tal vez acá lo que me gustaría muchísimo dejarles en firme es que no importa el giro de negocio, pero lo que importa realmente es si hay o no disponibilidad o un interés, ¿verdad? Económico de poder hacer este tipo de proyectos, tanto a nivel de ahorros como a nivel de confiabilidad. ¿Ok? Y por último, ¿verdad? Realmente agradecerles el espacio nuevamente y de que va atento a las consultas. Excelente, Ignacio, muchísimas gracias. Aquí tengo sí ya varias preguntas, entonces Adelante. voy a írtelas haciendo para ver eh, que damos respuesta. Dice, vamos a ver, ¿qué consideraciones se deben de tener a nivel de mantenimiento para estos sistemas de almacenamiento y costos asociados? Sí, es muy importante, ¿verdad? En el mundo no existe ningún sistema libre de mantenimiento realmente. Estos son equipos que hay que hacer pruebas eléctricas rutinarias, digamos, anuales, por un tema de seguimiento de garantías. Esto lo pide el fabricante. Igualmente son equipos que el mismo fabricante pide conexión de internet para estarlo monitoreando en sus oficinas, ¿verdad? Centrales. Entonces, a nivel de mantenimiento, pues hay bastantes cosas que hacer, ¿verdad? Un ciclaje para ver la capacidad retenida, ¿verdad? Porque recordemos que el sistema de almacenamiento pierde, igual como una batería, digamos, de un teléfono, ya después de 3 años ya no aguanta tanta carga como antes, ¿verdad? Y esto el mismo fabricante dice cuál es esa degradación. Anual, típicamente es de un 3 a un 4% por año, y esto hay que hacer pruebas en sitio para garantizar esto y hacer un control de esta garantía. Igualmente, pruebas al sistema contra incendios, ¿verdad? Pruebas eléctricas, hay que hacer un montón de cosas. Nosotros, de hecho, tenemos cámaras termográficas para hacer, ¿verdad? Barridos de puntos calientes, ¿verdad? Y ver todo este tipo de aparamento eléctrica, ¿verdad? Y ver la salud de estos equipos, aparte del típica limpieza y resoque, digamos, de terminales, ¿verdad? Hay todo un programa de mantenimiento. En cuanto al valor, va a depender mucho del tamaño del activo y dónde se encuentre, ¿verdad? Es muy diferente estar de inclusive frente al mar, por ejemplo, en hoteles costeros, ¿verdad? Contra estar acá en la gran área metropolitana. O bien si tenés, no sé, algún vecino que tenga un proceso un poco sucio, digamos, de extracción de polvos y demás, pues de ahí también va a requerir un poquito más de supervisión. La idea es poder siempre ofrecer un paquete integral, ¿verdad? Donde no solo se hace el suministro, instalación y puesta en marcha, sino también toda la operación y mantenimiento de este activo para que los clientes no tengan que realmente pensar en este tipo de trabajo, ¿sí? Ok. José Albán nos hace dos preguntas. Dice que uno sobre la Ajá, protección de la unidad, que dice que él ve que está en la intemperie, qué tipo de sí. protección tiene contra rayos. Y la otra es como cuál es la calidad de la electricidad entregada por esta batería, si necesita equipos auxiliares. Ok. Muy buenas preguntas. Ok, es un equipo certificado para intemperie, ¿verdad? IP67, entonces es totalmente para intemperie. Sobre el sistema de puesta a tierra, hay que pegar, ¿verdad? Y hacer las conexiones eléctricas al sistema de puesta a tierra de los clientes, que de hecho es un gran tema, porque la mayoría de clientes no saben ni dónde está su sistema de puesta a tierra. Entonces hay que medio bucear ahí un poco y encontrar esto. Entonces, sí, esto se sincroniza, digamos, o se conecta a nivel de la puesta a tierra de los clientes para poder usar esa protección ya en sitio. Sí. ¿Y cuál es la otra pregunta? Disculpa. La otra era sobre la calidad de la electricidad entregada por Ajá. la batería, si necesita equipos auxiliares. Ok, va a depender un poco también de la propuesta técnica del sistema. Este sistema ya trae su equipo de climatización interno, ¿verdad? Entonces realmente hay que hacer nada más una alimentación auxiliar de estos equipos, pero ya viene listo, ¿ok? Entonces sí, no hay mayor tema ahí. Ok. Alejandro nos dice que en la empresa en la que labora ya cuentan con 240 kilowatts solares instalados. Mm, Dice que de lunes a sábado se usa el 100% de lo que se genera.
pero que el domingo se devuelve a la red, pero con la penalización de costo que permite la ley. Entonces, él dice si conviene poner acumulación solo para un día o el costo no lo amerita. Ok, primero el costo es importante, ¿verdad? Estos activos tienen un costo significativo. A ver, no, esa aplicación que menciona Alejandro es lo que llamamos maximización del autoconsumo. Es, en vez de exportar a la red que involucra un pago o un costo, digamos, asociado a toda esta exportación, sería almacenarlo para registrarlo. Ahora, por un día, no necesariamente digo que no sea viable, me gustaría ver, ver un poco el caso, ¿verdad? Sus perfiles de carga y demás. ¿Por qué? Porque ya que tienen un sistema fotovoltaico de 240 kilovatios, que no es menor, ya existe un perfil resultante después de ese solar, ¿verdad? Donde perfectamente podemos, con un almacenamiento tampoco muy grande, eh, capitalizar ese desorden, digamos, de perfil de carga que hace el solar. Me explico. Entonces, ahí de realmente invitarte a que me escribas un correo, ¿verdad? Así rapidón para poderte ayudar sin, nada, sin compromiso. O sea, la idea es poderte retroalimentar con todos los detalles Datos. que conlleva esto, sí. Ok. David nos consulta si ustedes han implementado sistemas de energía solar térmica para el calentamiento de agua para procesos industriales. Es muy buena pregunta. ¿Verdad? Todo el mundo confunde un poco solar fotovoltaico con solar térmico. ¿Verdad? Solar térmico es un sistema mecánico de calentamiento de agua, ¿verdad? Que utiliza intercambiadores de calor para aumentar la temperatura. Nosotros, o sea, hemos hecho implementaciones térmicas importantes en el pasado, ya no las hacemos, de hecho, pero sí hemos tenido procesos importantes, ¿verdad? A nivel de condominios a gran escala, digamos, que hemos hecho estas implementaciones. Te soy honesto, la necesidad de calentamiento, no existe nada más eficiente que calentar térmicamente, o sea, con el solar térmico, ¿verdad? Estos colectores solares son muy eficientes, ¿verdad? Nunca le vamos a llegar a un costo, ¿verdad? Si evalúas en la parte fotovoltaico contra solar térmico. Ahí va a depender mucho de la aplicación y el nivel de temperatura final que van a estar ocupando. Se hace, ¿verdad? Hay mucho, el tema solar térmico es un gran tema, no es mi expertise. ¿Verdad? Yo veo las partes más de energía eléctrica como tal. Entonces, sí, mencionarte eso, o sea, no existe tecnología más eficiente que calentar con el sol, ¿verdad? Térmicamente hablando, y los costos de los equipos también son menores, pero hay ciertas restricciones sobre la temperatura final que vas a estar ocupando que puede o no alcanzarse. Entonces, hay que hacer un análisis bastante detallado. Gracias, Ignacio. Y cierro con esta pregunta de Keiner que dice que su pregunta sobre acumuladores, que cuál es la vida útil o ciclos de carga que permite la batería. Muy buena pregunta. Estas baterías son, ¿verdad? La química de litio ferrofosfato son químicas, ¿verdad? De bastante larga duración. Estamos hablando de ciclajes que van desde los 6.000 hasta los 10.000 ciclos, dependiendo del fabricante que se vaya a escoger. Ahora, ¿qué es un ciclo, verdad? Un ciclo es una descarga y carga completa. Eso es lo que se le llama un ciclo de uso como tal. Las garantías de este tipo de equipos, un buen fabricante debería estar ofreciendo, ¿verdad? De 5 a 10 años de garantía sobre la retención, ¿verdad? Que era lo que les decía, al estar ciclando el activo todos los días, ¿verdad? Todos los años, pues hay una degradación natural que sucede dentro de la química misma. Esto es algo inevitable, digamos, que no podemos, ¿verdad? Que no podemos obviar. Y lo que dice estas garantías de retención normalmente es que al cabo de los 10 años vas a mantener un 70% de retención, ¿verdad? Entonces, si antes cargabas un 100%, pues ahora te va a caber 70 básicamente, ¿verdad? Entonces, que esto lleva mucho tema en cuanto al diseño, ¿verdad? Que hay que tener un poco de cuidado con eso, porque queremos que el activo nos dure el máximo tiempo posible. Entonces, hay ciertos parámetros de diseño que podemos hacer para que esa degradación no nos impacte tanto al final del plazo, ¿sí? Aquí entra otra pregunta. Adelante, Siguen entrando preguntas. adelante. Dice bueno, para Colombia, ¿cómo sería para implementar para viviendas, ya que el calor es de 40 grados y se requiere aires acondicionados?
Correcto, aquí importante, como te decía, todo este equipo de almacenamiento llega, o sea, lleva sistemas de climatización internos, ¿verdad? Estamos hablando de los proyectos con escalas comerciales, ¿verdad? Paquetes de 60 kilovatios para arriba ya vienen con unidades de clima internos. Entonces, ahí, digamos, ellos ya se climatizan por sí solos, 40 grados no es menor, ¿verdad? Pero también el tema de la humedad es algo bastante importante por lo que se usa equipo de clima, ¿verdad? Para poder extraer la humedad ¿verdad? Y evitar ahí temas de condensación y demás. Entonces, en el tema de Colombia en específico, ¿verdad? Colombia, bueno, va avanzando muchísimo a nivel de regulación y hay múltiples maneras de poder adoptar este tipo de soluciones. A nivel residencial, sí, lo ideal, si tenés, ¿verdad? Ese tipo de temperaturas es de ingresarlo en un sitio que esté climatizado, ¿verdad? Nosotros hacemos proyectos residenciales a gran escala, también microredes, tanto aisladas de la red como ¿verdad? Interconectadas. Y dependiendo del sitio, puede que recomendemos, ¿verdad? Tenerlos en un sitio climatizado y acondicionado o no. ¿Verdad? Va a depender mucho del sitio en específico. Carlos nos consulta si las empresas de servicio público de electricidad tienen limitaciones por zonas geográficas para entregar energía a la red pública producida con energía solar. Uf, ok, es un temazo, es un temazo. Puntualmente, las empresas de distribución están permitidas de hacer generación virtual. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que ellos no se ven restringidos de generar necesariamente en su propia área de jurisdicción. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden tener parques de generación en otros lugares donde no estén ellos habilitados. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? De ahí inyectan al ICE, digamos, una zona bastante remota donde posiblemente esté el recurso. Hay varios peajes de transmisión y varios gastos asociados a esa energía para ellos después poderlo descontar en su medidor propio, digamos, o en su operación propia. Eso es un concepto que se llama generación virtual, donde las empresas distribuidoras sí están habilitados para hacerlo. El usuario final privado no tiene habilitado esa modalidad de momento, que es una lástima, pero así es la realidad que tenemos hoy. Entonces, para contestarte, sí, las empresas distribuidoras no se ven limitadas por su área de jurisdicción y pueden tener fuentes de generación externas a su área, ¿verdad? Que van a incurrir varios costos asociados de peajes de transmisión y de distribución y demás para poder tener esta energía. Sí, pero muy buena pregunta. Perfecto. Mario nos dice que cuándo se recomienda hacer una microred aislada o cuándo interconectada a la red. Es igual una excelente pregunta. Me gustaría dejar claro eso mismo, ¿verdad? Existen un montón de empresas que están recomendando aislarse del red y eso a nivel industrial. No digo que sea imposible porque todos los ingenieros e ingenieras presentes saben que a nivel de ingeniería se puede hacer todo lo que se puede hacer, ¿verdad? O sea, no, eso no es un tema técnico ni del volumen, sino que la necesidad operativa es increíble, ¿verdad? Estamos hablando de clientes que consumen 300.000 kilovatios hora al mes, ¿verdad? Eso podemos aislarlo, por supuesto, pero el costo sería prohibitivo. Entonces, mucho cuidado ¿verdad? Con empresas que recomiendan realmente aislarse de la red, así pues como por deporte, eso no es así. Desde nuestro punto de vista, hay un valor de estar interconectado. Recordemos que la red aparte de que puede ser indispensable en ciertos casos, es un modo más de operación que queremos, ¿verdad? Recordemos que tenemos varios modos de operación dependiendo de las condiciones del sistema eléctrico que se presenten, y la red no es necesariamente aquí un enemigo, más bien es una capa de confiabilidad adicional, ¿verdad? Bajo unas condiciones normales de operación. Pero a veces hemos visto, digamos, tal vez hay por, no sé si inexperiencia o qué, pero que a veces andan recomendando mucho como aislarse la red como por digamos, tal vez sin justificación técnica. Los proyectos que movemos, digamos, nosotros, aislar de la red de una industria de este tipo, o sea, técnicamente se puede, pero el costo sería de decenas o centenas de millones de dólares, ¿verdad? Entonces no hay un atractivo. Perfecto. Creo que con esto cerramos las preguntas, Ignacio. Muchísimas Buenísimo. gracias. Realmente, ahí ve, es que uno va a cerrar y entra otra. Adelante. Vamos a cerrar ya con esta, con José Albán, que dice, en la implementación de estos proyectos, ¿se realizó algún cálculo de periodo simple de recuperación o de cuántos años fue?
Correcto. Los paybacks, ¿verdad? Los retornos de inversión van a depender mucho, digamos, de los objetivos del proyecto y de la escogencia de activos. Normalmente una microred de este tipo, digamos, hablando únicamente ahorros sin confiabilidad, puede retornarse de unos 5 a 7 años, digamos, dependiendo de los activos y la dinámica de consumo del cliente. Cuando metemos confiabilidad, se pueden pagar mucho más pronto, ¿verdad? Porque se monetiza. Perfecto. Listo, entonces, ahora sí. Ignacio, muchísimas gracias de parte de la Cámara de Industrias. De verdad, agradecerle a Green Energy como empresa asociada y a usted el espacio compartido en estos temas técnicos, que yo sé que hay muchas empresas que están todavía planificando si ya algunas las tienen, otras tienen que mejorarlo y otras quieren incorporar estos sistemas dentro de sus organizaciones. Así que ahí está el contacto de Ignacio por si gustan hacerlo, consultas directamente. Y de igual forma nosotros les vamos a compartir a ustedes información de esta charla, así como la grabación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ignacio. A todos ustedes por participar, realmente. Un placer.